Hoy trabajaremos la representación en la empresa y la negociación colectiva. Para ello, antes de nada, situaremos y nos preguntaremos a nosotros mismos si sabemos qué es un sindicato. Partiremos de esta pregunta para empezar a analizar el tema. Bien, un sindicato es una asociación sin ánimo de lucro que aquellos trabajadores por cuenta ajena que estén afiliados les ofrece una defensa y una mejora de las condiciones de trabajo ante los empresarios o organizaciones. Una vez definido qué es un sindicato, nos encontramos con una serie de preguntas que nos ayudarán a entender un poco mejor y organizar el tema. Por un lado, sabemos qué es la representatividad sindical, los tipos de representaciones que hay. ¿Conocemos las garantías y competencias de los representantes? Iniciaremos dando solución a la pregunta ¿qué es la representatividad sindical? Así definimos la representatividad sindical como el grado de audiencia de los sindicatos y está determinado por el número de representantes que se tiene. Por un lado, los sindicatos más representativos a nivel estatal cuentan con un 10% de delegados del personal. Los sindicatos más representativos a escala de las comunidades autónomas cuentan alrededor de unos 1.500 representantes. Y por otro lado encontramos otros sindicatos suficientemente representativos, pero a menor escala. Dentro de la representatividad sindical, observamos que hay dos tipos de representación. La representación sindical, que es la representación que se le otorga a aquellos trabajadores afiliados a un sindicato, y por otro lado está la representación unitaria. En la representación unitaria, la representación a los trabajadores, tanto afiliados como no, de una empresa, de órganos extras. Para ello, se realizan dentro de la propia empresa una delegación o comité. Esta delegación o comité irá en función del número de trabajadores. En el caso de empresas de entre 6 y 49 trabajadores, hablará de delegados de personal, mientras que aquellas empresas con más de 50 trabajadores formarán un comité de empresa. En cuanto a la competencia de los representantes de los trabajadores, definimos las competencias como atribuciones de funciones que tienen los delegados de personal y los miembros del comité de la empresa. Las competencias serán las de informar, recibir información sobre la evolución de la empresa en general, controlar el cumplimiento de condiciones de trabajo y normas como de seguridad, riesgos laborales, seguridad social, estar presente únicamente si fuera solicitado por el trabajador en la firma del recibo del finiquito. Por otro lado, emitir un informe previo y no vinculante sobre horarios, sueldos, ERE. Por otro lado, tenemos las garantías de los representantes de los trabajadores. Las garantías las definimos como derechos que permiten que los representantes de los trabajadores puedan desarrollar de manera libre su labor representativa, siempre que se mantengan dentro de unos límites legales establecidos y eviten la intromisión del empresario mediante represalias de cualquier otro medio. Garantías que representan son disponer de horas mensuales retribuidas para poder elaborar este ejercicio de representación. En caso de tener un despido improcedente, ellos podrán elegir si volver a la empresa, poder seguir ejerciendo su labor de representante o ser indemnizados. Tendrán prioridad y permanencia en la empresa. Aquellos supuestos en los que se exija, por ejemplo, la movilidad geográfica por motivos laborales, extinción por causas tecnológicas o económicas, no serán despedidos ni sancionados mientras estén ejerciendo su representación. Van a expresar con libertad sus opiniones, todo lo que les concierne a la representación. Apertura de expediente contradictorio si es un motivo grave. ¿Sí? Se presenta por otro lado la siguiente pregunta. ¿Conocemos alguna organización empresarial? La respuesta a esta pregunta, recordamos que las organizaciones empresariales, que son aquellas asociaciones empresarias creadas para defender sus intereses sociales y económicos, las organizaciones divididas en aquellas de ámbito estatal las de ámbito autonómico, como habíamos mencionado anteriormente. En el ámbito estatal tenemos un ejemplo de ella, que cuando recordemos que suponen mínimo el 10% de los empresarios y que estos empleen ese mismo porcentaje de trabajadores. Por otro lado, que en el ámbito autonómico, el ejemplo de Confebask,
organizaciones que agrupan al menos al 15% de los empresarios. A su vez, ocupen este porcentaje de trabajadores. Y de tema entramos pregunta que muchas veces hemos escuchado. Es la huelga. La huelga es un derecho fundamental que se recoge en la Constitución. Es un medio de solución no pacífico a conflictos laborales. De esta manera, encontramos que todas las huelgas no son iguales y existen diferentes tipos de huelga. Huelgas legales, por un lado, son todas aquellas que se realizan por un motivo de trabajo, motivos laborales, mientras que las huelgas ilegales, aquellas en las que la relación laboral sigue estando o los trabajadores suspenden las obligaciones que tienen con la empresa o se suspenden las obligaciones del empresario a su vez. En cuanto al ámbito del empresario, no pagar un sueldo a los trabajadores y por la parte de los trabajadores, no trabajar. Espero que os haya gustado este vídeo y hayáis podido entender un poco mejor el tema representación en la empresa y negociación colectiva.